supo desarrollar Antonio Machado en un poema de la colección Campos de Castilla la siguiente reflexión acerca del tiempo. Pero tu hora es la mía, tu tiempo, reloj, el mío. Tic tic, tic tic, era un día, tic tic, tic tic, que pasó, y lo que yo más quería, la muerte se lo llevó. Estos afilados versos nos permiten traer a colación la tensión que hay entre lo que queremos y lo que podemos ser, hacer o saber. Hay cosas que no podemos hacer, aunque queramos. Asimismo, hay cosas que, pese a nuestros anhelos, se escapan de lo que podemos incluir en nuestros saberes o nuestras identidades. La tensión respecto de lo que podemos o no ser o hacer plantea primordialmente una interrogante ontológica. Por su parte, la tensión respecto de lo que podemos o no saber pertenece al campo de la epistemología, la rama de la filosofía dedicada al estudio del conocimiento. Ámbitos específicos como la ciencia o, en cierto sentido, las ciencias y la comunicación tienen teorías epistemológicas específicas. Lo mismo aplica al ámbito del arte o, en cierto sentido, de las artes. Cada forma de arte plantea un desafío epistemológico distinto del que plantean las otras. La obra de arte, cuando manifiesta una trama inteligible, forma un triángulo del conocimiento, cuyos vértices son el autor, el personaje y el público. Así pues, hay situaciones en las que el autor y el personaje saben algo que el público no. Asimismo, otras en las que es el personaje quien ignora algo que es sabido tanto por el autor como por el público. ¿Qué hay del tercer tipo de caso? ¿Acaso es posible, en términos narrativos, que el personaje y el público sepan algo que el autor no? Si me hubiesen hecho esta pregunta hace algunos meses, mi respuesta hubiese sido un categórico no. Actualmente, sin embargo, me inclino por el no lo sé. Y es que me he percatado de que, fuera de los ámbitos de la teología y la filosofía de la religión, rara vez aparece una postura agnóstica, es decir, una postura del no lo sé, que se preste al tipo de análisis que deriva en acalorados debates, magistrales ponencias y ensayos con notas a pie de página en cada párrafo. Mi agnosticismo respecto de un saber narrativo que sea tanto ignorado por el autor como conocido por el personaje y el público surge de dos ejemplos o, desde cierto punto de vista, contraejemplos: Deltarune en específico y el teatro en general. Llevo años estudiando la epistemología que está implícita en el séptimo arte. Los cánones del cine, tanto estéticos como narrativos, llevan tiempo formando parte de mi sentido común. Sé cómo lograr, a través del cine, que el público adquiera nuevos saberes. Sin embargo, todavía no me acostumbro a los cánones y desafíos epistemológicos del teatro y del videojuego, dos formas de arte que durante los últimos meses han despertado mi interés y fascinación, tanto desde la perspectiva del público como la del autor. Para profundizar mi entendimiento sobre estos dos lenguajes artísticos y, en el proceso, esbozar lo que entiendo por epistemología de las artes, he estructurado este ensayo en dos partes, una por cada ejemplo contra ejemplo de la cuestión narrativa antes mencionada. He elegido hablar de Deltarune y no del videojuego como medio artístico en general, porque, a decir verdad, ese es el único título destacable que he jugado en el último año. Con el teatro me ha sucedido, en cierto sentido, lo contrario. He optado por hablar del medio y no de una obra en específico porque, a mi entender, lo que se describe a continuación es transversal al medio teatral y, por tanto, al fenómeno sociológico que emana de este. El más reciente videojuego de Toby Fox tiene, entre otras tantas, la particularidad de encarar el ya mencionado triángulo del conocimiento de forma abiertamente autoconsciente. Esta obra, en reiteradas ocasiones, le recuerda al jugador que, valga la redundancia, está jugando y que, al hacerlo, no está interpretando a Chris, el protagonista, sino al corazón rojo que ha tomado posesión del cuerpo de este. En Deltarune, el jugador no es el personaje per se, más bien el jugador mantiene con Chris una relación narrativa ambivalente, la cual navega entre el parasitismo y la simbiosis.
Con base en la información que el videojuego nos ha otorgado durante los 5 capítulos estrenados hasta la fecha de realización de este ensayo, podemos especular que Toby Fox, mediante las mecánicas y las ramificaciones de la trama, busca que el jugador se proyecte psicológicamente no sobre Chris, sino sobre el concepto que los otros personajes tienen de Chris. De ser así, estaría el autor incitando a los jugadores a completar la significación de su obra a través de un vínculo jugador-personaje, donde el primero puede perjudicar la reputación del segundo, un vínculo cuyos pormenores él no puede y quizás ni siquiera quiere conocer. El tiempo dirá si estoy analizando en exceso las excentricidades de Toby Fox o si, por el contrario, él está activamente tratando de no saber algo que el jugador, al apropiarse del personaje en calidad no de intérprete, sino de usurpador de cuerpos, ha de compartir en secreto con Chris. Vuelvo y repito, el jugador en términos narrativos no es Chris, pero ejerce cierta influencia al momento de definir a Chris. Si nos diéramos a la tarea de hacerle un análisis de personaje al protagonista de Deltarune, la pregunta tácita vendría siendo ¿cuál Chris? Bien se podría argumentar que en cada ruta de cada capítulo del videojuego en cuestión nos encontramos a una iteración distinta del personaje. El jugador, con sus decisiones, va cincelando el carácter de Chris, como el escultor hace con una pieza de mármol. Tal circunstancia, por supuesto, no es exclusiva de la obra de Toby Fox. De hecho, es parte crucial del entramado narrativo de no pocos videojuegos. La novedad, en este caso, no está en el qué, sino en el hasta dónde. Cabe preguntarse, por consiguiente, hasta qué punto Chris sigue siendo el personaje de Toby Fox si, por voluntad del propio autor, el jugador se va apropiando del protagonista cada vez más con el paso de los capítulos. ¿Acaso la participación interpretativa puede llegar, en casos como el recién descrito, al punto de la coautoría? De ser así, podríamos decir que Chris es, en cierto sentido, más del público que del autor. Sea como fuere, sería deshonesto ignorar a estas alturas que el triángulo del conocimiento de Deltarune deriva en más preguntas que respuestas. El teatro, en comparación con el cine, concede a los actores y actrices el estatus de coautores de forma más directa y notoria. No es que el actor o la actriz de cine no sea un coautor de la película o serie donde aparece, es que, en última instancia, su coautoría queda diluida por las decisiones que el director toma durante la fase de postproducción, en especial durante la etapa del montaje. En el cine, el director y el montajista, que pueden ser la misma persona, filtran, ordenan y, en consecuencia, retocan las actuaciones. En el teatro, por el contrario, el escenario aparece no solo como espacio, sino también como frontera epistemológica, pues el intérprete se encuentra más allá de la esfera de influencia directa del director. La actuación para teatro se diferencia de la cinematográfica principal, pero no exclusivamente, por la ausencia de un código en el abanico de recursos estéticos y narrativos del director, el montaje. Para ilustrar esta diferencia, comparto una analogía que, aunque criticable, me ha permitido asimilar más fácilmente el teatro como lenguaje. La sala de edición y montaje es para el cineasta lo que el escenario es para el artista teatral. Es el lugar donde convergen los códigos que el medio usa para transmitir lo que el director y sus colaboradores desean, valga la redundancia, transmitir. El actor o la actriz de teatro, en tal sentido, se asemeja más al montajista cinematográfico que al actor o a la actriz de cine. He ahí la hermosa paradoja que alimenta ese no lo sé del cual se ha desprendido este ensayo. He ahí el reconocimiento de que quien se sube a un escenario de teatro y honra dicho espacio con su actuación es también, en términos cinematográficos, un editor y un montajista, pues es quien, en última instancia, concentra y redirige la mirada del público. Siendo ese el caso, resulta plausible, como mínimo, que en el ámbito teatral, el actor o la actriz, al apropiarse del personaje, de manera similar a como sucede con el jugador en Deltarune, acabe por acercar el conocimiento del personaje al dominio del conocimiento del público, de manera no prevista,
por el director. El director, como principal autor, pierde el predominio sobre la significación de la actuación. Se la cede a los principales coautores, sus actores y o actrices, dando como resultado una situación narrativa que postula la plausibilidad de que el personaje y el público, en efecto, sepan algo que el autor no. A mi entender, la epistemología de las artes es, en el fondo, una cuestión de la relación entre el ser humano y el tiempo. Las formas de arte se distinguen entre sí, en última instancia, por su retrato y manejo del tiempo. Hasta ahora hemos indagado en el videojuego, un medio en el cual el tiempo es, hasta cierto punto, relativo a las capacidades y preferencias del jugador, y en el teatro, en el cual el tiempo depende, en buena medida, de las pautas narrativas que el director cristaliza a través de los actores y o actrices a su cargo. Esto no implica que el papel del jugador en el videojuego sea estrictamente análogo al del intérprete en el teatro. Tan solo implica que, como bien supo sintetizar Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Saber que tarde o temprano vamos a morir nos inspira a adquirir, categorizar e incluso jerarquizar otros conocimientos. Adviértase que la epistemología y las artes tienen eso en común. Nacen del reconocimiento de la muerte y su inevitabilidad. Son, por ende, carreras contra el tiempo. Sabemos que una sola vida no nos alcanza para conocer todo lo cognoscible, ni para apreciar todas las obras de arte habidas y por haber. Por eso somos, como creadores y como público, selectivos. El autor selecciona al momento de crear, el público al momento de consumir. En la frontera difusa entre una y otra manera de filtrar la realidad mediante el lenguaje, entre la sensibilidad del autor y la del público, se encuentran los personajes. Todo personaje es una paradoja, pues está vivo en un sentido distinto al de la vida que viven quienes lo han creado y o contemplado. El personaje, en términos narrativos, puede morir si esa es la intención del autor. Sin embargo, en términos filosóficos, el personaje simplemente no puede morir, pues nunca estuvo vivo. El personaje es, en tal sentido, inmortal, pues tanto su vida como su muerte existen solo en la mente de los vivos. La paradoja de todo personaje es que su inmortalidad depende de la mortalidad de los lectores, espectadores o jugadores. Quizás por eso nos genera tanta intriga lo que los personajes conocen o dejan de conocer. La epistemología de las artes y su triángulo del conocimiento son recordatorios de que las obras artísticas tienden y refuerzan puentes mentales entre autores y públicos de distintos tiempos y lugares. En uno de esos puentes mentales, en efecto, descansa mi no lo sé. ¿Qué hay detrás del telón? Dicho de otra forma, ¿qué secretos nos quedan por descubrir? El trabajo de un buen narrador, a mi juicio, consiste en saber dosificar la información que se le proporciona al público en cada momento. Nótese que hablo en términos de información y no de conocimiento, pues lo primero y lo segundo distan de ser sinónimos. Y los relatos se construyen no solo a partir de lo que se sabe, sino también a partir de lo que no. Entre lo que no se sabe, destaca lo que, por unos u otros motivos, no se puede saber. Admito que no solo no sé si, en el contexto de una obra de arte, el personaje y el público pueden saber algo que el autor no. Tampoco sé si puedo saberlo. Sin embargo, sí sé que el mero hecho de plantearme semejante pregunta y procurar responderla me ha llevado a enamorarme aún más del teatro, del videojuego, del cine y de todas las demás formas artísticas de narrar. Sí sé que mi vida es más hermosa cuando me esfuerzo por averiguar qué hay detrás del telón. Hay belleza en ese no lo sé, una belleza que, mediante el teatro, el videojuego, el cine y todas las demás formas artísticas de narrar, he atestiguado. Y si detrás del telón lo que hay es otro telón, seré el más feliz del mundo.